Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Por Dios, en este mes que es tu cumpleaños, corazón. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños, mi querido Cáncer. Feliz cumpleaños, mi cangrejito. Feliz cumpleaños, mi Candy. Corazón, que es tu cumpleaños. Para aquellos que están cumpliendo años en este día, ¿vale? Pero todo este mes, Cáncer, voy a estar cantando lo que es tu cumpleaños, ¿vale? Tu feliz cumpleaños. Empezamos, mi cangrejito. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada lectura un correo. Si le interesa lo que es una lectura personal, a través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, mi cangrejito. El poder superior. El número 4 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Sabes qué siento, Cáncer? O tú de repente ya estás empezando a crear con tu mente tus sueños, tus metas o cosas para el futuro. Y el otro mensaje también, Cáncer, siento que muchos de vosotros como que tu intuición te quiere decir algo, cariño. Vamos a suponer que una persona pues te miente y tú me dices, Richard, ilusas, yo ya sé lo que está pensando. Tu intuición, mi querido Cáncer, está desarrollado lo que es al 1000%, ¿vale? Hay un poder aquí, dice, el poder superior. El otro mensaje también, mi querido cangrejito, siento que es un mes en la cual tus ángeles, tus guías, te van a estar entregando un regalo, algo que tú has estado buscando hace mucho tiempo, mi querido cangrejito. Pero sobre todo, Cáncer, los dones que te van a llegar en este mes está relacionado con la intuición. Intuición, Cáncer. Vamos a suponer, mi querido cangrejito, que tú me dices, Richard, últimamente estoy soñando con eventos que van a pasar lo que es en el mundo. Entonces, cariño, Papá Dios te quiere entregar ese mensaje. ¿Para qué? Para que puedas también pregonar a todos, cariño, para que se cuiden o simplemente, corazón, para que crean más lo que es en la parte espiritual, ¿vale? Porque siento, Cáncer, que la parte espiritual está, pero así, a flor de piel, cariño, a flor de piel. Vas a estar muy intuitiva, muy intuitivo, vas a poder leer la mente de los demás, cariño, te vas a anticipar también a sucesos que pueden estar viniendo lo que es en el futuro. Muy bien. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Carta guía, carta consejo para Cáncer. La carta del ermitaño, cariño. No sé por qué siento que esa intuición o simplemente ese pensamiento que te llega a lo que es a tu mente está relacionado con una persona del pasado o una situación del pasado. Como ejemplo, Richard, hace mucho tiempo que yo ya no pensaba en Pepelucho. Hace mucho tiempo que yo ya no pensaba lo que es en la Lupe. Pero no sé qué pasa en esta semana que se ha reactivado, cariño. ¿Por qué pasa esto, Richard? Porque ellos o ellas pues están pensando en ti. ¿Quién te dice a ti, mi cangrejito, que te lleva lo que es una sorpresa? Y este chico o esta chica, como es tu mes, tu cumpleaños, te saluda, te llama, pregunta por ti, mi cangrejito. Pero siento que está relacionado con el pasado. Hay una conexión, Cáncer. Hay una conexión. Virgo, vamos a ver qué más signos. Me sale lo que es Piscis o Acuario, Aries, Capricornio, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Porque luego en las características también te voy a decir lo que es el nombre de él o de ella, mi cangrejito. Muy bien, continuamos, corazón, Cáncer, por Dios. Vamos a ver qué más me dicen. Iniciales, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Iniciales, Cáncer. La letra L. La letra I. La letra F, un hito más, sí, Richard, por Dios. La letra T, ya está, mi cangrejito. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Un momento, Cáncer, porque tengo aquí el cable. No vaya a ser que no se esté viendo bien. Ya está, mucho mejor. Ya está, mi cangrejito, vamos a continuar.
Vamos a ver, son cosas del directo, Cáncer, son cosas del directo, mi cangrejito. Quiero saber qué arcángel te va a estar acompañando en esta semana, ¿vale, cariño? Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para Cáncer. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. ¿Qué arcángel te va a estar acompañando en esta semana? Dice, clarisensibilidad. ¿Cómo se nota, Cáncer, que esta lectura es para ti? Porque clarisensibilidad nos están diciendo, cariño, de la energía espiritual, tu intuición, Cáncer. El arcángel Raguel, yo te recomiendo que te encomiendes al arcángel Raguel. Permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas, ¿vale? Entonces, Cáncer, yo siento, corazón, que tu intuición, las señales que te puede llegar a través de los sueños, números repetitivos o posiblemente el nombre de esta persona se va a estar repitiendo constantemente, quiere decir, cariño, que esa conexión está contigo, Cáncer. El arcángel Raguel, ¿vale? Permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas. Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Uy, acá hay una carta que me está siguiendo de ese rato. Ver en la oscuridad, cariño, por Dios, el otro oráculo también me dice, cariño, si tú en estos momentos, Richard, no sé por qué siento que mi Pepelucho o la Lupe me está pensando. No sé por qué siento que lo está pasando mal. Algo está pasando en su vida, Richard. ¿Tú crees que estoy exagerando? ¿Tú crees que a lo mejor solamente es mi idea? No, cariño. Lo que tú estás sintiendo en estos momentos, Dios, el universo, tus guías, te están mandando esa señal, cariño, para que ya estés anticipado o anticipada ante la situación. Todo lo que tú estás sintiendo está pasando con ellos o con ellas, mi querido Cáncer. Richard, lo he soñado, Richard. ¿Tú crees que esta persona me desea? Sí, corazón. Posiblemente esta persona te desea. Richard, hay una persona con la cual yo pues no coincido porque nos separamos por discusiones, puede ser amigo, puede ser pareja, puede ser familiar. ¿Tú crees que esta persona me piensa o en algún momento de repente se pregunta por qué la comunicación, el contacto entre nosotros ha terminado? Sí, cariño, te está pensando, está reflexionando, ¿vale? Haz caso de tus sueños, mi querido cangrejito. Hazlo caso. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir la canalización para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus general, mi cangrejito. Empezamos, cariño. Cierra tus ojitos hechiceros. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. ¿Sabes qué siento que tú me dices? Richard, siento su aroma. Siento su olor. Tú estás sintiendo su olor, su aroma de esta persona. Cariño, la conexión es fuerte. Es muy fuerte la conexión entre vosotros. Pero lo que no me gusta es que en base a lo que está pasando, posiblemente tú te vienen los recuerdos, estás como un poco sensible, melancólico, melancólica. Corazón, no te sientas así porque este chico o esta chica te está pensando, cariño. Al contrario, siéntete alegre, siéntete feliz que la conexión está empezando otra vez entre vosotros. Para muchos de vosotros también, mi querido Cáncer, no todo tiene que ser amor. No. Hay un grupo que me dice, Richard, estoy pensando mucho lo que es en mi hijo, en mi hija, en mi padre, en mi madre. Como que hay una conexión. Tú sientes su dolor, tú sientes su tristeza. Algo está pasando, mi cangrejito, ¿vale? Algo está pasando aquí. Estás muy sensible a las energías, Cáncer, pero muy, muy sensible. Siento que inclusive a lo mejor de repente me dice, Richard, no es necesario ni que yo haya tratado con esta persona. Inclusive tú puedes sentir en estos momentos el dolor de las personas que a lo mejor apenas solamente has entablado una vez en tu vida con ellos. Lo estás sintiendo, Cáncer. Lo estás sintiendo, ¿vale? Vamos a continuar, mi cangrejito. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, Cáncer, qué nos quieren decir las semillas tibetanas. Que Dios Universo me ayude para Cáncer, que Dios Universo me ayude para Cáncer, que Dios y el universo me ayude para Cáncer. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Siento que tú has tenido lo que es un sueño revelador. Sí, y quizá de repente estás tratando de hacer memoria en estos momentos. O tú has soñado con una persona desconocida,
O simplemente puede ser que el sueño que tú has tenido ha sido un poco impactante, pero como que te gustaría poder recordar los puntos exactos, porque para ti es importante este sueño. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, he soñado con un familiar que ya no está lo que es en este plano terrenal. Me quería decir algo o me quería entregar algo. ¿Por qué ha pasado esto, Richard? Te quiere advertir de algo, Cáncer. Te quiere decir algo, Cáncer. El otro mensaje también, Cáncer, a lo mejor de repente tú has soñado con una persona que no conoces, pero sin embargo sientes que hay un mensaje en este sueño, pero lamentablemente no recuerdas muy bien, mi cangrejito. No recuerdas muy bien. Paciencia, Cáncer, paciencia. Todo se va a poner en orden, cariño. Todo se va a poner en orden, ¿vale? El otro mensaje también, Cáncer. Siento la mirada de una persona que es muy especial. O tiene los ojos claros o tiene los ojitos chinitos como el mío. También puede ser el caso. Pero yo siento que esta conexión es una conexión muy joven. O tú recuerdas a una persona desde tu infancia, puede ser que haya sido tu primer amor, puede ser que sea un hijo o una hija también, pero tú lo estás sintiendo su energía, corazón, tú lo estás recordando mucho. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente solamente quedó lo que es en miradas. Es como que tú me dices, Richard, me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si a lo mejor vosotros hubieran pasado esa barrera de solamente mirarse, sonrisas, coqueteos, etcétera, etcétera. Tuviste como una ilusión, Cáncer. Había como una ilusión. Nunca entendiste por qué este chico o esta chica te miraba de esta manera. Nunca entendiste de repente por qué esta persona te daba señales. ¿Alguna vez vosotros de repente han querido aclarar esta situación, pero se quedó las cosas a medias? A lo mejor de repente tú tuviste que irte a otro lugar, esta persona tuvo que marchar, pero las cosas se quedaron a medias. Hay una persona que te impactó mucho con su mirada. Con su mirada, cariño, con sus gestos o simplemente la forma como se portó contigo. Algunos de ustedes inclusive no entablaron ni conversación. Richard, ¿quiere decir que entonces estoy loca? No, no es que estás loca o estás loco. Sé que cualquier persona que tú lo cuentas esto dirá, oye, Cáncer, aterriza, ¿no? Si no lo conoces de nada, eres una persona que se ilusiona muy rápido. Eres muy fantasioso, muy fantasiosa. Pero tú dices, Richard, pero yo siento, Richard, que no era una conexión normal. Es cierto que no nos conocemos, hemos coincidido quizás de repente lo que es en el metro, puede ser en el bus, en la calle, apenas me dijo un hola o me dijo permiso, pero yo sentí su energía, Richard. Yo sentí como que nosotros tenemos algo que vivir o falta algo que vivir nosotros dos. Sé que parece una fantasía, no es una fantasía, Cáncer. ¿Sabe por qué te pasa esto? Porque vosotros posiblemente han sido... Puede ser almas gemelas, llamas gemelas, puede ser relaciones kármicas. Hay una conexión, el hilo de la vida, corazón. Por eso que con esta persona que tú no conoces de nada o simplemente apenas conversaste con él o con ella, tú sientes una conexión muy fuerte. Te noto, Cáncer, que a pesar que las cosas no pasaron entre vosotros dos, esto parece, Richard, esto parece La Rosa de Guadalupe, parece yo que sé, las novelas turcas. No, cariño, es una conexión. Es una conexión, porque yo te veo, Cáncer, caminando solo, sola, por la calle, por la playa. Tú siempre buscas agua. Y es tu elemento, pues. Tú siempre buscas agua. O te vas a la playa, o te vas a un pendiente. Un pendiente puede ser una fuente de agua. Como que ahí de repente te sientes bien. Estás recordando a esta persona. Estás... viendo su mirada, su sonrisa, cariño. Y tú me dices, Richard, tampoco puedo contarle a nadie, porque entonces van a decir, oye, Cáncer, ¿cómo te gusta ser yo que sé tan fantasioso, tan fantasiosa, cariño? Para eso estamos aquí. Tú te has topado con una persona muy especial. Tú lo has reconocido que es especial. Y a lo mejor de repente esta persona también te ha reconocido. Pero al igual como tú estás en estos momentos con dudas, con inseguridades, esta persona también tiene sus dudas, sus inseguridades. ¿Será que este chico o esta chica me recuerda? ¿Será que este chico o esta chica también siente lo mismo que yo? Ha habido un encuentro de almas, Cáncer. Un encuentro de energía. Entonces, no te sientas mal, mi cangrejito, ¿vale? No te sientas mal. Si esta persona, cariño, el destino es para ti, te lo volverás a encontrar otra vez y verás que van a tocar este tema. Quizá de repente, llegado un momento, luego de un tiempo, tú lo vas a decir, ¿sabes?
me pasó algo muy curioso contigo. El primer día que te conocí, parecía como que te hubiera conocido toda la vida, a pesar que nosotros no habíamos entablado conversación en ningún momento. Luego vosotros van a hablar, van a expresar. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, estoy como muy enganchado, muy enganchada a esta persona. Es verdad que ella tiene una historia, es verdad que ella tiene pareja, yo también tengo pareja, quizás muchos de vosotros, pero te sientes como muy conectado, muy conectada a esta persona. Siempre has querido descubrir por qué te pasa esto. Te está pasando lo mismo que te he explicado al principio. Hay una conexión de almas o de llamas gemelas entre vosotros dos. Por eso que esa conexión no se va. Por eso que por más que tú me dices, Richard, me gustaría odiarlo, pero no puedes. No puedes, cariño, porque es una persona especial. Entonces yo lo que te digo, Cáncer, al margen de lo que haya pasado entre vosotros, tómalo como una experiencia. No te llenes de bilis, no te llenes de resentimiento. Ese hombre o esa mujer también ha sentido lo mismo que tú, pero por X motivo, cariño, las energías cambian. Pero eso no quiere decir que no te amó en su momento. Te ha amado en su momento, pero las energías cambian, mi querido cangrejito. No sé qué tiene que ver para ti lo que es la inicial E. La inicial E, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Vamos a ver. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros también no está relacionado todo lo que es el amor de pareja, también con la familia. A lo mejor me dice Richard, ¿por qué mi padre, mi madre o por qué mis hijos posiblemente no se comunican conmigo? ¿Por qué no son tan entregados, tan entregadas? ¿Por qué de repente siento de que para ellos nunca les ha importado nada? Etcétera, etcétera. Pero sin embargo tú todavía lo tienes aprecio, cariños. A ti te cuesta, cariño, de repente renegar de ellos. ¿Por qué? Porque hay una conexión. Esto pasa mucho, Cáncer, ¿vale? Tanto lo que es en el amor, tanto lo que es también con la pareja, con la familia. Que nosotros sentimos que ellos son especiales, pero ellos no sienten lo mismo. Pero no quiere decir que ellos no son especiales para ti. Simplemente que muchas veces no estamos en la misma vibración, no estamos en el mismo nivel. Tú ya estás lo que es un paso más adelante. Tú puedes sentir las energías, tú puedes percibir las energías, pero ellos no, cariño. Para ellos, inclusive de repente este tema de las energías puede ser, como dicen aquí en España, una chorrada, una tontería. No tiene sentido, pero es así, cariño. Deja que cada persona evolucione en su tiempo divino. Entonces, mi querido Cáncer, yo siento, corazón, que las energías te están enviando señales. Las energías te están diciendo, hay un poder en ti que muchos no entienden y que muchos no van a entender, Cáncer. Ese poder es de poder percibir si esta persona vivió contigo en una vida pasada, de poder sentir la energía de la otra persona, aunque esté lo que es en la distancia, Cáncer. Tú puedes sentir si está sufriendo, si te está pensando, si te está recordando. Tú lo sientes, Cáncer. Tú lo sientes, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, Cáncer, cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Cáncer, que Dios Universo me ayude para Cáncer. ¿Cómo están tus energías, corazón? Vamos a ver cómo están tus energías, Cáncer. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 6 de copas, la carta del 8 de copas, la carta del 3 de oros, la carta del caballero de copas y la carta del 9 de copas. Vale, Cáncer. Mira, yo lo que siento, Cáncer, con la carta del 6 de copas y la carta del 8 de copas, siento que tú has intentado llamar la atención de una persona. ¿Vale? Has intentado. O puede ser que has llamado la atención de una persona. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo no he hecho nada, Richard. Yo soy inocente, Richard, soy inocente. Veo que lo que tú hayas puesto en las redes sociales, lo que tú hayas comentado, o simplemente puede ser que te ha visto esta persona y tú no te has enterado, ha llamado la atención de él o de ella. En este momento se está preguntando por qué de repente tú estás en esa situación. Supongamos que a lo mejor tú estabas caminando con un amigo o con una amiga. Este chico o esta chica piensa de que tú estás teniendo algo con él o con ella. Piensa esto. Vamos a suponer que tú de repente has puesto una foto o un video en las redes sociales, has estado bailando, has estado conversando, cualquier cosa, cariño. No tiene que ser tu pareja. Tú de repente me dices, Richard, yo le he puesto de una forma inocente.
este chico o esta chica que a ti te interesa lo ha visto por cualquier medio, cariño. No, Richard, yo lo tengo bloqueado, yo lo tengo bloqueada. ¿Y cómo sabes, cariño, que a lo mejor no se ha creado otro perfil o tiene otro número y te tiene agregado ahí? ¿Quién te dice esto, cariño? Entonces, yo siento, Cáncer, que este chico o esta chica actualmente dice, ¿por qué ha puesto esto? ¿Por qué está saliendo con esta persona? ¿Por qué lo noto alegre? ¿Por qué está feliz? Está empezando ahora a investigar tu vida, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que inclusive posiblemente esta persona está empezando, cariño, a averiguar cosas. Está viendo tus fotos, está entrando a tus perfiles, está preguntando a terceras personas. Inclusive, Cáncer, que no te llame la atención, que esté intentando entrar o hackear tus cuentas, Cáncer. Que no te llame la atención, ¿vale? Y tenemos lo que es también la carta del 8 de copas. Los sentimientos han empezado a aflorar más y más y más. Porque aquí, si tú te das cuenta que hay un personaje que está lo que es en una computadora, aquí está con su pececito, está escuchando música, está averiguando de ti, cariño. Está averiguando. ¿Por qué? Porque los sentimientos se han reactivado otra vez entre vosotros dos. O simplemente se ha reactivado en ellos, cariño. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, a mí no me gusta Richard. Simplemente yo le he colgado una foto porque he querido. El otro mensaje también, Cáncer. Siento que para muchos de vosotros, posiblemente me dice, Richard, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy conforme que este chico o esta chica me deje de esta manera. Aquí hay un dolor, aquí hay una tristeza, Cáncer. Tú necesitas que esta persona se dé cuenta. Y como que a lo mejor de repente esta persona pues te ignora porque te da la espalda, esta persona de repente te ha dicho, no quiero saber nada de ti, estoy lo que se nota relación. Siento que muchos de vosotros, Cáncer, han visto algo, han visto fotos, han visto recuerdos, han visto algo, ¿vale? Siento que muchos de ustedes. Entonces, ¿qué has hecho, Cáncer? Como yo digo aquí en España, se te ha ido la olla, corazón. Has perdido la razón, mi querido Cáncer. Te has vuelto loca o loco, posiblemente de celos, o te da como un poco de rencor. Siento, Cáncer, que en base a esto, muchos de vosotros a lo mejor lo están hackeando la cuenta del pobre muchacho, de la pobre muchacha. ¿Por qué? Porque tú dices, Richard, me doy cuenta que es el gran amor de mi vida. Cáncer, Cáncer, Cáncer. ¿Qué te había dicho al principio de la lectura? No todos estamos en el mismo nivel. A lo mejor tú me dices, Richard, yo siento que es especial, Richard. Yo siento que si yo no estoy con Pepe Lucho, con la Lupe, me quedo soltera. Me quedo soltero, Richard, para vestir santos. Cariño, deja que las cosas caigan por su propio peso. Pero yo no puedo, Richard, entiende, lo quiero a él, lo quiero a ella. Yo no quiero esperar más, Richard. Si tengo que hacer algo con la magia, lo voy a hacer. Si tengo que hackear su cuenta, lo voy a hacer. Si tengo que separarles, le voy a separar. Cáncer, Cáncer. Te noto impulsivo, te noto impulsiva, cariño. No puedes ir así por la vida, Cáncer. Deja que las cosas se pongan en orden. Si este hombre o esta mujer es para ti, te va a buscar, pero si tú lo obligas, cariño, lo único que vas a lograr es que este chico o esta chica se encapriche, Cáncer. Se encapriche y diga, no te quiero, vete. Es esto. Porque siento, Cáncer, que tanto como la otra persona como también tú, se te está yendo la olla, cariño. Se te está yendo la olla. Estás loco. Estás loca. No estés entrando a cuentas ajenas. ¿Por qué? Porque te puedes ganar un problema, cariño, ¿vale? Solo te lo digo como recomendación. Richard, no es así, Richard. Ese hombre es mío. Esa mujer es mío. Me pertenece, Richard. Ay, por Dios, cariño. Has perdido la razón, Cáncer. Has perdido la razón, Cáncer, por Dios. Te tienen que encerrar, pero ya que llamen, por favor, a los psiquiatras. Vamos a continuar, mi cangrejito. Yo solamente te digo como consejo, pero tú haz lo que quieras, Cáncer. Richard, ¿quién eres tú para meterte en mi vida? Si yo quiero, lo hackeo su cuenta, ¿vale? Si yo quiero, porque aquí yo soy la bichota, yo soy la poderosa. Yo soy el potro aquí. Bueno, tú haz lo que quieras, Cáncer. Yo solamente te digo que te puedes meter en un problema. Guapa, guapo. Nada más. Es que de verdad, cariño, es tu cumpleaños, pero no me ataques. Yo también soy Cáncer como tú. Y yo también he hecho locuras. Yo también he hecho locura. Vamos a continuar. A ver. ¿Qué me dicen lo que es el tarot del anillo? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Cáncer. Que Dios universo me ayude para mi querido Cáncer. ¿Qué me quiere decir el tarot del anillo? ¿Qué me quiere decir el tarot del anillo? Nu.
Cáncer, 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 cáncer. Quiero ver la energía de ellos, cariño. Quiero ver la energía de ellos. A ver, ¿qué está pasando? No pensando. ¿Qué está pasando? Esta persona, cariño, quiere escribirte, quiere ponerse en contacto contigo, se lo piensa. Yo siento, cáncer, que las cartas, las energías me dicen, cáncer, deja a un lado la ansiedad. Esta persona te va a escribir, esta persona te va a llamar. No hagas que las cosas se compliquen. Porque este chico o esta chica te piensa, cariño. Algo has hecho, cáncer, cuéntamelo, cariño. Richard, solamente estábamos jugando con este amigo, con esta amiga. Me tomé una foto dándonos lo que es un piquito. No creo que se haya puesto celoso por eso, ¿no? Ay, por Dios, la niña. Cuando quieres, te conviene algo, yo qué sé, lo camuflas. A ver, tú que veas a la persona de tu interés dándolo lo que es un piquito, ¿no vas a tener celos? No, Richard, yo no tengo celos. Sí, yo te creo, cáncer. Cáncer no va a tener celos, cariño. Si tú eres la reina del drama, ¿cómo es que no vas a tener cáncer? Tú eres el rey del drama, cariño. Es que de verdad, no, Richard, yo no soy celoso, yo no soy celosa. ¡Mentira! Mentira, cáncer, tú eres dramática por naturaleza, tú eres dramático por naturaleza, cariño. Ay, de verdad, sinceramente. La carta de rey de bastos o la reina de bastos. Siento, mi querido cáncer, que esta persona dice, voy a esperar hasta dónde llega esta situación. Esta persona, cariño, te está viendo, te está vigilando, te está observando, pero a lo mejor de repente es un chico o una chica que quiere tener el control, cariño, y por eso que quiere manejar la situación, pero te piensa, cáncer. La carta también del emperador. Y tenemos lo que es la carta de la reina de espadas. En estos momentos está pensando, ¿por qué cáncer me ha dicho esto? ¿Por qué cáncer me ha reclamado? ¿Por qué cáncer actúa de esta manera? Vamos a suponer que no todo es color de rosa, que tú has discutido con esta persona. Richard, yo le he visto, Richard, yo he visto las pruebas. Hay una foto que sale con su ex. ¿De qué año es? Bueno, es de 1990, Richard. ¿Pero por qué lo tiene, Richard? ¿Por qué lo tiene esa foto ahí? Ay, de verdad, cariño, sinceramente, por eso te digo, eres prácticamente la reina del drama. Cariño, ¿no puede tener una foto de su ex? A lo mejor han quedado como amigos. No, Richard, no se puede ser amigo del ex. No se puede hacer. Ay, cariño, por Dios. Bueno, ese depende de la mentalidad, ¿no? Porque yo sí soy amigo de mis ex, cariño. Yo sí. Pero bueno, si tú me dices, Richard, no se puede ser. Cariño, ¿por qué, cariño? ¿Por qué no se puede ser? Entonces, quiere decir que entonces para que te conociera a ti, este hombre o esta mujer tenía que estar en un convento, encadenado y encadenada. Cariño, antes que llegues tú, ha tenido lo que es una vida. ¿Por qué lo celas? ¿Por qué este chico o esta chica dice, ¿por qué cáncer me trata así? ¿Por qué cáncer me cela? ¿Por qué cáncer de repente cuando yo lo hablo diciendo es mi ex, o puede ser la madre de sus hijos o el padre de sus hijos, ¿por qué cáncer se porta así? Cariño, porque eres celosa. Porque eres celoso, por eso. Es que de verdad este chico o esta chica tampoco reacciona. Pero yo veo que esta persona, cariño, dice, yo quiero lo mejor, te está pensando, te está recordando. Siento, mi querido cáncer, que muchas veces a ti te molesta que esta persona es muy sereno, muy serena. Tú quieres de repente que exista, yo qué sé, cariño, como las novelas mexicanas, Guadalupe de la Rúa. Te encontré con José Alberto de las Casas. Así te quería ver. Y la otra persona pues simplemente dice, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Dice. Cariño, yo veo que mientras que tú te enojas, cáncer, mientras que tú de repente te haces bilis y te vas a volver vieja y viejo, porque eso envejece, cariño, esta persona dice, bueno, ya se van a arreglar las cosas, que se calme cáncer, etcétera, etcétera. Siento, cariño, que estás con una persona que es más frío que un témpano de hielo, cariño, pero tú necesitas drama. Tú necesitas, yo que sé, una novela aquí. Mucho has visto La Rosa de Guadalupe. Qué mal han hecho, sinceramente. Han hecho mucho daño a La Rosa de Guadalupe, cariño. Porque piensas que tu mundo es así. Piensa que tu mundo es así. Entonces, mi querido cáncer, yo siento que esta persona te va a hablar. Esta persona va a buscar la paz, la armonía, pero le sorprende tu reacción. Le sorprende posiblemente tus celos, tus arranques que tienes tú. Le sorprende, mi querido cáncer, ¿vale? Yo lo que te aconsejaría, cáncer, ya que este chico o esta chica está acostumbrada a que tú seas el drama de la historia, no lo digas nada, cariño. Muérdete la lengua, porque es muy difícil para ti. Muérdete la lengua, cariño. No lo digas nada.
Si te pregunta, cariño, ¿todo bien? Sí, cariño, todo bien. ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿Que estoy enojada? ¿Que estoy enojado? Aunque sea finge, corazón, finge. Tienes que ser bien teatrera, bien teatrero. Entonces este chico, esta chica va a decir, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Será que Cáncer no me ama? ¿Será que Cáncer está saliendo con alguien? Cariño, que tengan celo por ti. Que tengan celos por ti, no que tú estés detrás de ellos o de ellas. Porque, cariño, veo que esta persona sabe de que tú tienes este tipo de reacción y está esperando que tú te normalices. Mientras que tú por dentro dices, ¿será que está saliendo con alguien? ¿Será que está con otro? ¿Que está con otra? ¿Será que ya me olvidó? ¿Cómo es posible que no me contesta? Déjalo su espacio, cariño. Que te busque él o ella. Ya está. Es esto, corazón. Pero yo no creo que tú lo hagas, porque te conozco, Cáncer. Eres muy intensa, eres muy intenso, Cáncer. Es así. Lo siento, cariño. Pero ellos o ellas te están observando, ¿vale? Te vigilan, Cáncer. No vaya a ser, Cáncer, que como tú eres inocente, a lo mejor de repente lo tienes agregado en tu perfil de las redes sociales. Y tú dices, bueno, Richard, siempre conversamos, pero nunca me da cámara, Richard. Dice que es tímido. Ay, por Dios, cariño, sinceramente, espero que no estés haciendo esto. Si estás conversando con una persona y no te da cámara, cariño, mal, eso es mal. Algo oculta o puede ser que no sea la persona que te enseña en las fotos. Entonces, cariño, pide pruebas. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Haz caso de tu intuición. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Richard, barajea otra vez. Sí, porque ya lo has visto. Y aquí también. ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Hoy por Dios, las cartas no quieren responderte, cariño. Estás lidiando con un Libra, tú muy fuerte. Respuesta en el tarot egipcio. Ahora sí. Vamos a ver. Se mira, sí. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de colgado es 1. Mira que lo he barajeado y volvió a salir. Libra, cariño. Volvió a salir. Mira que lo he barajeado. Es increíble. Libra. Respuesta no. Para aquellos que han elegido la opción 2. La carta de la templanza sí. Sagitario o Acuario. Para aquellos que han elegido la opción 3. La carta de la estrella sí. Piscis o Acuario. Muy bien, corazón. Ya está. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido cangrejito, qué me quieren decir para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Esta carta. Hay una persona que te gusta, pero esta persona es como un poco inalcanzable o se siente de repente la última Coca-Cola del desierto, cariño. Es una persona, bueno, puede ser atractivo, atractiva. Es una persona que tú lo notas posiblemente que es un poco inalcanzable. Cariño, date tu valor, Cáncer. Date tu valor, ¿vale? Tenemos lo que es la carta también del 6 de copas, la carta también del 5 de pentáculos. Siento, mi querido Cáncer, que este hombre o esta mujer, posiblemente corazón, tuvo lo que es una historia en el pasado. A lo mejor de repente, cariño, puede ser que se divorció, puede ser que tenga hijos y quizás de repente por eso va con un poco de inseguridades. Yo lo que siento, Cáncer, siento que este chico o esta chica a lo mejor se mantiene lo que es al margen. ¿Por qué? Porque se divorció o se separó, Cáncer. Se separó, se divorció. Por eso que es un poco como que no quiere apostar al 100% hasta no estar seguro. Ha tenido lo que es una mala experiencia. Ha tenido una mala experiencia, ¿vale? Vamos a ver. La carta también de la sacerdotisa. El consejo que me dicen, Cáncer, dale tiempo. Dale tiempo para que ponga todo en orden en su vida. Dale tiempo para que esta persona sane, me dicen. Si tú quieres, porque puede ser que tú me digas, Richard, no, yo no le voy a dar tiempo porque a mí se me pasa ya el arroz. Quiero ser madre, quiero ser padre, quiero lo que es una relación. Pero esta persona necesita tiempo. Vosotros siento que hablan, vosotros siento que a lo mejor en algún momento han coincidido, pero esta persona está superando recién una relación que no funcionó en su vida, mi querido cangrejito. Está superando, ¿vale? Es lo que me dicen, cariño. Tranquilo, tranquila, tranquilo, tranquila, Cáncer. Yo sé que tú me dices, Richard, pero yo no puedo vivir sin un hombre. Necesito que esté aquí. Tienes que tener paciencia, Cáncer. Mucha paciencia con este chico, con esta chica. Vamos a ver, Cáncer, qué nos quieren decir. Economía. Que Dios universo me ayude.
Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Siento, mi querido Cáncer, que estás invirtiendo mucho dinero o estás haciendo gastos posiblemente con la familia o estás ayudando a tu prójimo. Siento esto. La carta también del 10 de espadas. Te preocupa mucho. A lo mejor te ha llegado lo que es un gasto imprevisto, puede ser, ¿vale? Te preocupa mucho, Richard lo podrá recuperar, etcétera, etcétera. Vamos a ver. La carta también del 5 de bastos. ¿Has tenido algún tipo de conflicto? Puede ser con tus socios, puede ser con la familia, etcétera, etcétera, ¿vale? Estás un poco preocupado, preocupada o no estás de acuerdo, posiblemente por el dinero extra que te ha salido. Pero sin embargo, mi querido Cáncer, siento que me dice Richard, tengo que continuar para adelante. ¿Tú crees que me saldrá lo que es una oportunidad? Sí. ¿Te va a llegar una oportunidad o tú de repente vas a hacer tu propia empresa, tu propio negocio? Cariño, ¿vale? Y tenemos lo que es la carta del as de copas. Posiblemente esa empresa, ese negocio que tú quieres hacer, también van a salir, como se dice, beneficiado la familia, o tú de repente vas a recibir lo que es la ayuda de ese proyecto, de ese negocio con la familia. Te noto, mi querido cangrejito, que luego de la tormenta llega la paz, ¿vale? Veo que en el futuro vas a hacer algo familiar, algún negocio, alguna empresa, algo con la familia. Y siento, Cáncer, que esto va a ser todo un éxito, cariño. Muy bien, te enseño las cartitas, mi cangrejito. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, Cáncer. Consejo para aquellos que están en pareja. Vamos a ver, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. A ver, los ángeles del amor, que hablen. Que hablen los ángeles del amor. Consejo para aquellos que están en pareja. Consejo para aquellos que están en pareja. Consejo para aquellos que están en pareja, mi querido Cáncer. ¿Qué me dicen? Reconciliación, cariño, por Dios. Una persona de su pasado vuelve a su vida, cariño. Ay, por Dios, corazón. Vale. Siento, mi querido Cáncer, en primer lugar, hay una persona del pasado que vuelve a tu vida. Yo creo que al principio de la lectura ya te lo decía. Tú has puesto algo o ha habido un despertar, pero hay una persona del pasado que se pone en contacto. El otro mensaje también, mi querido Cáncer. Como estamos hablando de pareja, para muchos de vosotros posiblemente el problema que están teniendo es porque a lo mejor puede ser que ha vuelto tu ex o el ex de ellos o de ellas. Pero cariño, siento que esto no va a ser tan fuerte como para que tú dejes la relación que tienes actualmente. Entonces, mi cangrejito, yo te recomiendo que no te compliques la vida. Cree en esta persona también tiene que creer en ti. Si tú me dices, Richard, ¿la relación entre nosotros dos se ha acabado? No, no se ha acabado, Cáncer. Simplemente están pasando por un mal momento o puede ser de repente que ha influido este contacto, esta comunicación de tu ex o el ex de ellos o de ellas. Va a haber reconciliación, ¿vale, cariño? Va a haber lo que es una reconciliación, pero alguien vuelve, Cáncer. Alguien del pasado vuelve, mi cangrejito. Atento y atenta. Vamos a continuar las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Vamos a ver. La carta del 8 de copas. Existe una persona que a pesar que no te dice nada, siempre está viendo tus redes sociales o siempre está preguntando por ti. Veo que es una persona, cariño, que está lo que es en la sombra. En la sombra. Esta persona puede ser de piel blanca, puede ser trigueño, trigueña, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del 9 de espadas. Últimamente como que estás sintiendo una conexión muy fuerte con esta persona que a lo mejor vosotros actualmente no hay contacto, no hay comunicación. Puede ser que me diga, Richard, no quiero soñar porque quizás los recuerdos te causan daño también. Siento que el Espíritu Santo está tratando de poner todo en orden. Para aquellos que tienen muchas pesadillas, siento que hay un ser de luz que está combatiendo todo esto, mi querido cangrejito. Te levantas mucho en la madrugada, asustado o asustada en base a esos sueños que muchos de ustedes están teniendo. Te recomiendo que digas, cuando tengas ese tipo de pesadilla, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y vas a ver que vas a sentir paz y tranquilidad en tu vida. La carta del 2 de copas. Tu intuición te está diciendo, tu energía te está diciendo que hay un encuentro con una persona muy especial. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer,
Para aquellos que a lo mejor pensaron que jamás iba a llegar el amor verdadero, siento, cariño, que viene una persona que te pide lo que es compromiso. Siento, corazón, que muchos de vosotros van a empezar a entablar una relación como Dios manda. Y para muchos de ustedes posiblemente es el pasado, para otro grupo puede ser una persona nueva. Tus días o tus semanas, tus meses o tus años, cariño, de tristeza, de soledad, se va a terminar. Vamos a ver. Un encuentro, Cáncer. Vas a tener una comunicación o un encuentro de un amigo o una amiga o una persona que siempre te ha importado. Veo que este hombre o esta mujer, corazón, te va a decir todo lo que siente por ti o todo lo que sentía por ti. Veo que muchos de vosotros, cariño, van a firmar la pipa de la paz, cariño. Si tú me dices, Richard, no lo quiero ver, esta persona se va a encargar de convencerte o simplemente, cariño, te va a escribir o te va a llamar en un momento en el cual tú estás de buen humor. ¿Quién te dice a ti, mi querido Cáncer, que justo te llama, te escribe o aparece en tu cumpleaños? No te vas a amargar tu cumpleaños, ¿no? Siento que en base a esto, Cáncer, hay una reconciliación. Estos hombres o estas mujeres pueden ser cabello negro, cabello castaño, cabello rubio. Puede haber un contraste de piel. A lo mejor de repente tú eres muy blanco, muy blanca, la otra persona puede ser que sea muy trigueño, muy trigueña, mulato o viceversa. Hay un contraste de piel, ¿vale? Hacen una pareja muy bonita, me dicen. Pero por X motivo vosotros posiblemente se separaron o estuvieron distanciados o distanciadas, mi querido Cáncer. Una persona se pone en contacto contigo, corazón. Una persona vuelve a tu vida otra vez, mi querido Cáncer. Si tú me dices, Richard, yo no quiero saber nada del pasado, Richard. No me interesa, ¿vale? Espero que no vuelva. Pues entonces, cariño, como todo es libre albedrío, este hombre o esta mujer no va a volver lo que es a tu vida. ¿Por qué? Porque tú lo estás decidiendo así. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con lo que piensas o con lo que deseas, mi querido cangrejito. Espero que te guste esta lectura, corazón. Te quiero, Cáncer. Un besote y sé feliz, ¿vale? Deja el drama, Cáncer. Deja el drama. Escucha a los demás. Deja de estar viendo La Rosa de Guadalupe. Deja de estar viendo las novelas turcas, cariño. Son muy dramáticos esas novelas. Luego te veo, yo que sé, comiendo helado, corazón. Tienes que estar light para tu cumpleaños. Te quiero, Cáncer. Feliz cumpleaños para aquellos que están cumpliendo en estos días. Te quiero, Cáncer. Besitos.